Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Realmente es una gran bendición poder llegar con la palabra de Dios por mediante este medio y también a todos los que nos está viendo, decirles que este tiempo sea de mucha bendición y que la palabra de Dios esté actuando en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, grande eres tú, Señor, misericordioso, lleno de amor. Te pido, Dios mío, que en esta tarde tú puedas guiarme y que toda palabra de mi boca sea llevada por ti, Dios mío. Te pido también por todos los que me están escuchando, viendo, que tú puedas obrar en sus vidas, en sus corazones, y que en este tiempo de crisis tú puedas, Señor, darnos paz y tranquilidad. Padre amado, te pido, Señor, que tú puedas obrar en nuestro país y en cada uno de los hermanos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, muy buenas, muy buenas tardes. Y el mensaje que les quiero dar en esta tarde lo he titulado La crisis que estamos pasando el día de hoy. Ah, Quizás preguntarte cuál es la crisis que estamos viviendo en este tiempo sería algo insulso porque todos ya sabemos cuál es aquello que nos está generando temor, zozobra, miedo. Eh, lo que antes nos generaba la preocupación era el calentamiento global, donde veíamos que nuestro planeta estaba siendo deteriorado, estaba siendo destruido, quizás por nuestras propias manos, ya sea por las industrias y por la gran contaminación. Otra de las preocupaciones que se veía era la economía, la inestabilidad que se veía y que también esto afectaba a las familias y que fruto de esto se veía familias separadas, niños trabajando en la calle porque su economía no les alcanzaba. Otra de las preocupaciones quizás también era los grupos feministas que de alguna manera trataban de que pueda legalizarse el aborto. Y esto quizás nos causaba mucho temor lo que es al grupo de los cristianos. Otra de las preocupaciones que también se veía era lo que se podría decir la inmoralidad sexual, y también otra de las preocupaciones era las rupturas de las familias y que fruto de esto muchos hijos quedaban abandonadas. Pero hoy en día, como ya les decía, tenemos una más grande preocupación y una crisis que quizás está arrasando no solamente con nuestro país, sino con países a nivel del mundo. Muchos lo han denominado la guerra invisible, que no se puede ver al enemigo y que está acabando con muchas personas. Y que fruto de esto, ¿no?, varios tienen miedo, sienten estrés y tensión en sus vidas. Pero ¿qué podemos hacer frente a esa situación? Lo primero que quizás podemos hacer es confiar en Dios. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios porque Él es soberano, así como dice en su palabra en el libro de Nahum capítulo 1:7, que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y otro que debemos hacer es esperar en Cristo, que cuando Cristo llame a su iglesia, no nos tiene que encontrar en un estado de preocupación, en un estado de desánimo. Tenemos que estar listos y preparados cuando Él nos llame. Y otra de las cosas que como cristianos debemos de hacer es mantener la calma. En situaciones como estas debemos de estar tranquilos y confiando en Dios de que Él lleva todas nuestras cargas, así como lo dice en 1 Pedro 5:7. Pero la pregunta que les hago, ¿será solamente eso que debemos de hacer como iglesia frente a toda esta situación? Creo que no, ¿verdad? Creo que no solamente podemos hacer eso. Y la pregunta que yo quiero hacerte, ¿será que solamente eso podemos hacer como iglesia? Creo que no.
Quizá lo primero que tenemos que hacer en ese tiempo que el gobierno ha declarado una cuarentena, que no solamente sea un tiempo de inactividad, sino que sea un tiempo en el que podamos conocer más a Dios. Y eso me lleva al primer punto de mi sermón, que es conociendo más acerca de Él. Si abrimos nuestras Biblias en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Si ustedes recuerdan muy bien y si leemos todo el contexto, hermanos, vemos de que el pueblo de Israel se volvió un pueblo idólatra, se volvió un pueblo costumbrista y estuvo inmerso lo que es en el pecado. Se dejó contagiar por las demás naciones, se dejó llevar por todas estas cosas. Y quizás en este tiempo en que nos hacen las recomendaciones de que debemos de tener cuidado y no dejarnos contagiar con esta enfermedad, quizás tú no te has dejado contagiar por la enfermedad, pero quizás tú te has dejado contagiar por las cosas de este mundo. Te has ocupado tanto en las cosas materiales que tú has dejado de poder leer su palabra. La pregunta es, ¿cómo tú puedes conocer a Dios? Es a través de su palabra. Si tú no tienes tiempo para poder escudriñar su palabra, para poder leer ahí en familia, tú no lo vas a poder conocer a Dios. Y quizás muchos hemos dejado eso. No sabemos ni siquiera quién es Dios, porque nunca no hemos estudiado su palabra, porque no hemos tenido tiempo para poder agarrar la Biblia y meditar con nuestras familias. Pero hoy es tiempo. Quizás esta cuarentena pueda hacer que muchas familias puedan unirse y puedan estudiar la palabra. Y eso nos lleva al segundo punto, de amar a los que te rodean. En medio de toda esta crisis, en medio de todo este miedo y de toda esta incertidumbre, de todo este estrés, quizás deberíamos de hacer lo que también Dios nos demanda: amar a todos los que nos rodean, amar a nuestro prójimo. Y dentro de eso también está lo que es el amor a nuestras familias. Había un meme que decía lo siguiente, que este virus no solamente ha traído tristeza, miedo, sino que también ha traído y ha hecho de que muchos hijos puedan valorar a sus padres, que muchas familias puedan estar unidos, que muchos hijos de repente que se encontraban en otros países puedan llamar a sus padres y puedan preguntar cómo está su salud. Que muchos hijos puedan orar y puedan pedir por sus padres. De repente que toda esta enfermedad y que todo este mal ha hecho quizás que familias puedan estar más unidos, compartir la mesa y tener más tiempo juntos. Hermano y hermana, quiero decirte lo siguiente, de que si quizás en algún tiempo hemos dejado a un lado la familia, y más ha sido nuestra preocupación las cosas materiales, pues es tiempo quizás de poder volver a encaminarnos y volver a valorar lo que Dios realmente nos ha dado, y valorar la familia. Dios nos ha bendecido con una familia en la que debemos de cuidar y proteger. Y también no solamente la familia, sino también a los demás. Hay muchos que decían, yo soy joven y yo no me voy a enfermar. Es verdad que quizás tú no te puedes enfermar, pero tú no estás pensando en las demás personas. Tú no estás pensando en aquellas personas que son mayores. Y amar significa preocuparse por todas esas personas. Amar también significa que tú puedas velar por aquellas personas que no tienen con qué comprar mercadería y quizás viven del día y ahora están en situaciones muy difíciles. Y si tú tienes algo para compartir, pues hazlo, porque eso es lo que nos demanda Dios. No solamente seamos predicadores, sino también
seamos hacedores de lo que Dios nos demanda, de que debemos de amar a aquellos a los que nos rodean. Y en Juan 13:35 dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Demostremos ese amor, hermanos. El otro punto que quiero tocar es predicar el Evangelio. Aún en este tiempo de aislamiento, aún en este tiempo en que el gobierno dictó una cuarentena, tanto para cuidar nuestra salud, tú puedes compartir de la palabra del Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Será que puedo salir y puedo ir casa por casa? Quizás no, porque te puedes arriesgar a poder contagiarte. Pero tú puedes hacer mandando un mensaje de esperanza. Tú puedes hacer mandando versículos bíblicos. Aquella persona que no conoce a Cristo. Yo sé que tú tienes amigos, compañeros de trabajo, que quizás en su vida no conocen de Cristo, no conocen de la salvación, no conocen que más allá de la muerte, para todos aquellos que somos hijos de Dios, hay una esperanza de poder estar allá con Cristo. Y quizás sea un tiempo en el que tú puedas preocuparte por esas personas, para poder llevarles las buenas nuevas mediante las redes sociales. Tú puedes hacerlo. Aquel familiar que aún no conoce de Dios y que está viviendo miedo, incertidumbre en su vida. Dale ese mensaje de esperanza para que ellos puedan estar confiados en Dios. Y el último punto es orar constantemente. Quizás como humanos nos aflijamos, quizás sintamos miedo, pero hay algo que Dios nos ha dejado y es un arma muy poderosa y es la oración. Acerquémonos en oración confiados de que el Señor tiene el control de todo, aún de las cosas invisibles. Aún quizás para muchos de los que dicen no se puede controlar. Pero quiero decirte en esta tarde que Dios sí puede controlarlo. Y Dios siempre cuida de sus hijos. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y que sea este tiempo en el que nosotros, como hijos de Dios, podamos orar. Orar por nuestras familias. Orar por nuestro país. Orar por nuestros gobernantes. Orar por aquellos países que están sufriendo esta enfermedad. Y también debemos de orar por aquellas personas que están al frente de todo. Oremos por aquellos que trabajan en la salud. Oremos también por aquellos que están en la policía y están resguardando para que mucha gente pueda acatar lo que es esta cuarentena. Oremos por toda esa gente que está pasando momentos muy difíciles. Gracias por ese tiempo que ustedes han podido estar en sus casas y poder escuchar. Realmente es un tiempo muy difícil. Y desde el fondo de mi corazón, oremos para que Dios pueda obrar y para que podamos estar nuevamente aquí en la iglesia. Cuando se ve los asientos vacíos, es una gran nostalgia. Ya quisiera estar nuevamente con ustedes, hermanos, y poder compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor. Si en ese tiempo no hemos sabido valorar lo que Dios nos ha dado, oremos y pidamos de perdón. Y que Dios nos cuide y nos proteja. Muchas gracias, hermanos. Y para terminar, vamos a orar ahí donde estás. Padre Celestial, gracias, Señor,
porque tú, Dios mío, permites que por este medio pueda llegar al corazón de tus hijos. Padre Celestial, danos tranquilidad, danos paz. Y que, Dios mío, tú puedas controlar toda esa situación. Que también, Señor, podamos conocerte mucho más. Que tengamos ese tiempo de estar en familia y de poder estudiar tu palabra. Que podamos tener el tiempo de poder testificar de ti a aquellos que no te conocen. Que podamos orar por aquellas familias que están pasando momentos muy difíciles. Y lo más importante, que podamos ayudarnos y que podamos velar por aquellos que necesitan de nuestro apoyo. Padre amado, ayúdanos. Dios mío, tú sabes hasta cuándo va a durar todo esto, porque tú eres soberano y tú tienes el control absoluto de todo, aún en esta crisis. Danos paz, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho, hermanos.